Vamos a empezar. Muy buenas noches desde el canal de Esoterismo Práctico. Vamos a iniciar una conferencia de hermetismo, de ocultismo, lo que se denomina anteciencias ocultas, o bien lo que se ha denominado durante mucho tiempo esoterismo. Decíamos y diremos, y yo creo que todos estaremos de acuerdo, que el conocimiento con mayúscula es de todos. No pertenece a nadie. O sea, no pertenece ni siquiera a la persona que transmite un conocimiento, porque una vez transmitido, ese conocimiento es de todos. Y viene la pregunta es, ¿fue de esta forma siempre? ¿Siempre el conocimiento fue de todos? ¿O fue posible que ese conocimiento fuera de todos? Se sabe que comenzó el conocimiento, siempre voy a basarme en el conocimiento hermético, luego hay otros conocimientos, pero yo me voy a basar en el conocimiento hermético. Se conoce que el conocimiento en un principio, en un origen, se transmitía de labios a oreja, o a orejas, o a oídos. Alguien poseía un conocimiento y le transmitía a otra persona. Habitualmente esa otra persona es llamada discípulo o discípula, y el que lo transmitía era llamado maestro o maestra. Si el maestro o la maestra estaba cerca, pues bien, te transmitía ese conocimiento. Si estaba lejos, habías de saber dónde trasladarte para que te diera el conocimiento. Si estaba mucho más lejos, no solamente te tenías que saber dónde trasladarte, sino que además habías de conocer el lenguaje o el idioma con que hablaba esa persona. Así que, aunque el conocimiento era de todos, y después ese maestro o esa maestra querer entregarte ese conocimiento, porque si no quería entregarte el conocimiento, tú no lo recibías. O sea, que el conocimiento es de todos, pero es de todos de quien ese buen maestro o esa buena maestra quería. Quizá era un maestro que quería para todos, y eso era maravilloso. Quizá no quería para todos, quería solamente para un grupo, por lo cual, si uno estaba dentro de ese grupo y entendía el idioma que hablaba aquella persona, pues era fantástico. Pero si no lo conocía ese idioma, pues te iba a costar un poco tener ese conocimiento. Hablo siempre de conocimiento tridimensional. Luego podríamos hablar de conocimiento en las otras dimensiones. Hablo de conocimiento para personas básicas, que somos quizás la mayoría. Después también había un conocimiento que estaba manuscrito en pergaminos. Claro, si tenías y poseías ese pergamino y conocías la lectura de ese pergamino y sabías leer esa lengua o ese lenguaje o ese idioma, eras capaz de entenderlo. Pero si no poseías ese pergamino, habías de desplazarte a donde estaban esos pergaminos, en esas bibliotecas o en esos templos, llamar a la puerta, que te abrieran, que entendieras ese idioma, que entraras dentro, que te permitieran tener ese pergamino, que supieras leer, y ya lo tenías ese conocimiento. Pero había muchos pasos previos. O sea, era de todos, pero no a todo el mundo llegaba. También habían conocimiento cincelado en la piedra. Pero claro, en este caso tenías que llegar donde estaba la piedra. Tenías que llegar a aquel templo, a aquel dolmen, a aquel menhir,
aquella piedra, llegar hasta allí y entender aquellos símbolos que existían allí. O alguien que te lo explicara y que también pudieras entender el que te lo explicaba qué es lo que, qué es lo que le decía allí. O sea, que aunque el conocimiento es de todos y para todos, la cosa estaba complicada. Pero aún así, grandes sacrificios de grandes maestros y de grandes maestras hacían que ese conocimiento llegara. Pero había uno de ir, de hacer un viaje iniciático hasta llegar a aquel lugar. Y después, como por ejemplo el conocimiento egipcio, cuando los griegos y de otros lugares iban hasta Egipto, tenían que aquellos egipcios, de una forma u otra, tenían que aceptarlos. Ellos tenían que aprender el idioma egipcio, aprender los jeroglíficos egipcios y llegar a comprenderlo. Fácil no era. Era difícil. O al menos algo complejo. Quizás la palabra difícil no es, pero algo complejo. Sí que es verdad que si uno tenía un poder económico, un poder político, podía hacer que manuscritos que existían en templos, etcétera, comprarlos o pedirlos o quizás exigirlos y se los traían. Y él, que era una persona quizás erudita, poder leer esos manuscritos en pergamino o como estuvieran realizados y poder tener un conocimiento de tipo hermético. Pero eso solamente lo podían hacer un grupo muy pequeño de personas. Es de todos, para todos, pero realmente no llegaba a todos. Sin embargo, sucedió algo. Y es algo en que uno tiene que reflexionar. ¿Quién vino para solucionar todo eso? Y claro, sabemos que el que vino y lo solucionó, nunca que yo conozca, nunca ha sido llamado un gran maestro. Digo un gran maestro porque fue un hombre. Pero vino alguien y lo solucionó. Quizás su solución no era para solucionar el conocimiento hermético, pero quizás sí, quizás era su misión. ¿Quién sabe? Pero sabemos que lo solucionó. Lo solucionó en el año 1440. Tampoco hace tanto tiempo. Si miramos los años de la humanidad, en 1440 se solucionó y se hizo o empezó a ser el conocimiento de todos que era para todos. ¿Por qué? Porque un tal señor alemán llamado Gutenberg creó el invento más maravilloso que se ha podido hacer, la imprenta. Y en ese momento todo cambió. Quizás no haya sido Gutenberg que yo conozca, vuelvo a decir que luego uno se da sorpresa, pero que yo conozca un gran alquimista. Sin embargo, gracias a él podemos leer todos los libros de alquimia. Quizá no fue un gran cabalista, o sí, no lo desconozco, pero lo que sí que puedo decir es que gracias a él podemos leer libros de cábala. Quizá no fue un gran autoconocedor, o a lo mejor sí, pero gracias a él nos llegan libros de autoconocimiento. Ni un gran astrólogo, o quizás sí, pero nos llega la astrología, la quiromancia, la cartomancia, todas las mancias que nos podemos imaginar. Y gracias a él, y se lo agradezco de todo corazón, nos llegaron los libros. Estando en casa, podías ir a un lugar que se llama librería, donde hay libros. Porque entonces, en un principio no había internet, claro. Y podías ir a una librería y podías comprar un libro. Quizás ahorrando, pero podías comprar un libro. Que ese libro, para poderlo encontrar, y además había gente que lo traducía
traductores que lo traducían a tu idioma, que quizá ese libro hubiera sido como casi imposible, digo casi porque el imposible no existe, de que lo hubieras tenido. Y de pronto lo tenías en tus manos. O, perdonadme, de pronto lo tienes en tus manos y lo puedes leer. Cuando sabes leer, claro. Y lees un libro de cábala, y lees un libro de alquimia, y lees un libro de astrología, de quiromancia, de cartomancia, de autoconocimiento, la vida de un maestro, un libro de magia, de teurgia. Gracias a Gutenberg y al invento de la imprenta. Creo que todos podemos estar contentos de esta persona que hizo este invento. Y entonces todo el paradigma del conocimiento espiritual y de otros conocimientos, pero yo me baso en el espiritual hermético, cambió. Hubo un cambio trascendental. Y ese cambio todavía sigue. Tú quizás no has sido una escuela de cábala, o una escuela de alquimia, o una escuela de quiromancia, o de autoconocimiento, o de la ciencia hermética que queráis. Quizás no has sido. No has tenido un maestro que te haya guiado o una maestra. Pero te has podido comprar un libro. Y como sabes leer, has podido leer ese libro. Y quizás, claro, hay otras personas que tendrán más experiencia, pero tú tienes la tuya propia. Has extraído algo que es tu propia conclusión. No la conclusión de un maestro o de una escuela, sino tu propia conclusión. Equivocada o acertada, pero la tuya. Y como aquí nos basamos en el autoconocimiento, los libros, comprenderemos que es una base del autoconocimiento. Y entonces, te compras otro. Oye, y ese libro dice algo diferente de este. Y tú puedes hacer una confrontación lógica de pensamientos y tus propias reflexiones y extraer tus propias conclusiones a través de lo que es la reflexión, que es la meditación de aquello que has leído. Hay tiempo de leer y hay tiempo de meditar lo leído. Y sigues leyendo libros. Y sigues leyendo libros que no han escrito autores que sí que tenían ese conocimiento. O sea, que el maestro que nunca llegaste a conocer, primero, por distancia, quizá no de kilómetros ya, sino de tiempo y de idioma, te llega a tu casa y lo conoces, porque digo yo que ese maestro quería también ser conocido a través de sus escritos, y lo conoces y lo reflexionas. Y aunque no pertenezcas a esa escuela, a ese movimiento, a esa asociación, ese libro te ha llegado. Tienes todo el derecho del mundo de reflexionar sobre ello y de extraer tu propia conclusión. Y una vez has traído tu conclusión, la libertad de expresión, podrás expresar lo que has leído. Y tu conclusión la podrás expresar, más faltaría. ¿Y eso es menos que otros? No. Es lo mismo, porque tú has conocido al maestro por la enseñanza que se denominaba en su tiempo la enseñanza negra, porque estaba escrita con tinta negra. Pero tú has conocido a ese maestro por ahí, en el plano mental. Claro está. Y tú has tenido tu reflexión, y has tenido tus experiencias, lectivas y meditativas. Y esto rompió absolutamente todo el paradigma del conocimiento hermético. Por fin, el conocimiento no se mantenía de una forma herméticamente cerrado. Pudo salir totalmente a la luz. Y llegó a las personas humildes, a las personas no tan humildes, a las personas que tienen mucho conocimiento y a las personas que tienen menos conocimiento, pero les hizo crecer a todas.
Y temas como cábala, alquimia, salida en astral, mantras, mitología hindú, egipcia, maya, etcétera, etcétera, etcétera. Toda clase de temas, uno podía comprarse algo que se llama libros, leerlos, almacenarlo en su interior a través del centro intelectual, reflexionarlo, ascenderlo al intelectual superior y ahí volverlo a reflexionar y tener una conclusión. Que después a través de experiencias y bien, esa conclusión mantenerla en el interior de cada uno o no, o difundirla. Esto es muy grande. Si uno reflexiona, es algo muy grande. Nunca antes se había tenido estas posibilidades. Al menos dentro de lo que es la trayectoria humana habitual que conocemos. Y por fin, el conocimiento hermético, o el conocimiento con mayúscula, el conocimiento de todos, podía ser para todos. Gracias a una máquina, gracias al hombre que inventó, permitidme que digo que inventó o que ideó la imprenta. Y la letra ya no tenía que ser manuscrita, podía ser imprimida. Y el conocimiento de todos fue al final un conocimiento para todos. Y eso no hemos de olvidarlo, que a través de los libros uno aprende. Y a través de aprender uno puede reflexionar. Y uno puede llegar con las alas del espíritu allí hasta donde el Padre quiera llevarnos. No hace falta pertenecer a ningún lugar físicamente. Tenemos una magia, un poder, algo maravilloso que se denominan libros. ¿Y qué voy a decir? Pues que la lectura es algo maravilloso y reflexionar sobre la lectura es un privilegio. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Nos vemos en la siguiente conferencia.